como el derecho romano. En la actualidad, todos los países del mundo toman como base al derecho romano antes de proclamar una ley. En Roma había normas para casi todos los aspectos de la vida. Normas para comprar y vender, normas para transitar o navegar, normas para casarse, muchas. Los romanos también comprendieron que para manejar un imperio habitado por poblaciones tan diferentes era necesaria una lengua común. Así se expandió el uso del latín. Gracias al desarrollo de esta lengua, los romanos pudieron expresar muchas ideas sofisticadas. Así es, mis queridos amigos. No todos los idiomas tienen la misma posibilidad de expresar pensamientos. Había pueblos que usaban las mismas palabras para significar muchas cosas diferentes. Todos esos pueblos de lenguas primitivas eran llamados bárbaros, ya que lo único que los romanos lograban comprender era un constante oye, no entiendo nada. Para los romanos, dominar el idioma latino era sinónimo de ser una persona civilizada. Del latín derivan un montón de idiomas que hoy conocemos, como por ejemplo el castellano, buen día, el francés, buen día, el portugués, buen día, el rumano, una, y por supuesto, el italiano. Ci vediamo, caro mío. El final del imperio. Bienvenidos al concurso del final de esta historia. La pregunta del millón es: ¿puede un imperio durar para siempre? A medida que el imperio romano se expandía más allá de su centro, muchas tribus bárbaras fueron incorporadas al imperio. Con el correr de los siglos, estas incorporaciones generaron muchos desequilibrios, ya que estos pueblos no querían estar más bajo el dominio de los romanos. A fines del siglo III después de Cristo, hubo que dividir el imperio en dos partes. Esta división causó varias guerras civiles, envenenamientos y una cantidad de emperadores que no lograban mantener el equilibrio. El pueblo, harto de esto, empezó a buscar refugio. Durante la época de Augusto, es decir, al comienzo del imperio, en Palestina, una recóndita, pobre y alejada provincia romana, nació Jesús de Nazaret. Jesús era muy bondadoso y le predicaba al pueblo que con el amor era posible conseguir la salvación en el reino de Dios. Poco a poco estas ideas fueron recibiendo un enorme apoyo. Entonces, los soberbios romanos vieron en Jesús un poderoso enemigo. Finalmente lo arrestaron y fue crucificado. Después de siglos de persecuciones y muertes, el cristianismo terminó convirtiéndose en la principal religión del Imperio Romano. Finalmente Roma se volvió imposible de manejar. El Imperio de Occidente cayó en el 476 después de Cristo en las manos de los bárbaros germanos. La otra mitad se convirtió en el Imperio Bizantino y se mantuvo en pie hasta 1453, cuando fue tomado por los turcos. ¿Puede un imperio durar para siempre? Bueno, no. Pues la respuesta del millón es... ¡no! ¡Gané! ¡Felicidades, Tico! Bueno, pero en realidad la influencia del Imperio Romano sí dura hasta hoy. El latín ha sido el idioma madre de muchísimas lenguas modernas. El derecho romano ha sido el punto de partida de todas las leyes del mundo, y sus instituciones han sido el modelo de los estados modernos. Aún hoy, tan lejos de su antiguo esplendor, Roma sigue siendo la ciudad a donde confluyen todos los caminos. Usemos nuestra brújula del tiempo para ver qué estaba pasando en otros lugares del mundo en ese mismo momento. ¿Qué pasaba en Bizancio mientras la antigua Roma caía en manos de los bárbaros germanos? Pues bien, en Bizancio florecía la Nueva Roma. ¿Antigua Roma? ¿Nueva Roma? ¿A qué te refieres? Como hemos visto, a fines del siglo III, el imperio había sido dividido en dos fracciones: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, la Nueva Roma. Ahora comprendo. El emperador Constantino mudó a esa ciudad el Senado e hizo construir fabulosas construcciones, como enormes basílicas y un increíble estadio de carreras. Pero Constantino hizo otra cosa muy nueva para la época.
Después de siglos de persecuciones, fue el primer emperador en aceptar la religión cristiana dentro del Imperio Romano. En los años posteriores, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Gran Imperio Romano.